La historia es la que está detrás de otra de las películas del premio Oscar de la Academia, La teoría del todo. Esta es la historia del científico Stephen Hawking, del que hemos hablado tanto. Pero en esa historia, y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes ya han visto la película, hay otra historia, la de su protagonista silenciosa, Jane Wilde. Ella fue la primera esposa de Stephen y con el libro que ella escribió, Hacia el infinito mi vida, se hace la película. El papel de ella, de Jane, lo hace Felicity Jones. Ellos se conocieron muy jóvenes en Cambridge. Cuando se casaron, ella ya sabía que su esposo tenía esa terrible enfermedad degenerativa y desde entonces han pasado 50 años. Pensaron que él no viviría más de 2 años. El matrimonio pasó un tiempo y luego llegó a dificultades. En el libro dice que los genios son egoístas. En el matrimonio éramos 4. Stephen, yo, su enfermedad y la diosa física. Luego, él se fue con la señora que lo cuidaba y duró con ella 15 años. Pero gracias a Jane, Stephen pudo hacer todo lo que hizo, que era desarrollarse como un genio en la ciencia. Jane nos atiende a esta hora. Señora Hawking, buenos días. Muy buenos días. Señora Hawking, ¿a usted le gustó la película? Sí, me encantó la película y así también a Stephen y a mi marido presente nos gustó muchísimo. Aparte de unos detalles de licencia artística que tuvieron que tomar para condensar 25 años en 2 horas solamente. ¿Sabemos si el señor Hawking ha expresado algo sobre la película? Pues ha llorado mucho al ver la película por primera vez y ha dicho que para él era un gran complemento, un gran privilegio que existiese una película sobre él durante su vida. Y eso, con eso yo estoy de acuerdo también. Señora Hawking, hablando de la película, se ve ese final de la relación que tuvieron usted y Stephen, pero fue, según la película, un final consensuado. ¿Fue así la realidad? ¿Estuvieron ustedes de acuerdo que ya era hora de terminar su relación? No, creo que no. Lo que ocurrió es que la fama y la fortuna y la enfermedad de Stephen cuando tenía que ser operado por causa de neumonía en Ginebra en 1985, desde luego nos hacía falta introducir enfermeras en nuestra casa para cuidarle, y desde ese momento cambió mucho nuestra vida de matrimonio, nuestra vida de familia, porque desde ese momento Stephen era como el dios en la casa para las enfermeras, para las cuidadoras, y nosotros, yo y los hijos, bueno, estábamos arrinconados, así como no existiésemos. Señora Wilde, primero quiero expresarle toda mi admiración a usted como mujer, tanto a nivel profesional pero también personal. Y sobre ese episodio que usted nos está narrando, ¿qué tan difícil fue superar ese proceso después de haber entregado usted su vida al señor Hawking, haber sacrificado muchas cosas, el hecho de que él haya decidido rehacer su vida o irse con la enfermera? Bueno, esto resultó una época muy, muy difícil
porque para mí mi existencia dependía del hecho que yo era la mujer, la madre de la familia, había establecido un hogar para Steven, y bueno, yo me sentía como si yo no valía nada en el mundo. Pues, como siempre, nos recobramos de tales situaciones y hoy puedo decir que ya estoy muy feliz en mi vida con mi ya esposo, mi segundo esposo. Y bueno, todavía tengo buenas relaciones con Steven, ahora que se ha divorciado de su segunda mujer. Ahora que se ha divorciado, efectivamente. Jane, le quería preguntar. Usted dice que Steven, como todos los genios, es egoísta. Para quienes no hemos tenido el placer de conocerle en persona, ¿cómo es Stephen Hawking en la distancia corta? ¿Qué tipo de persona es? Bueno, está obsesionado con la física. Y eso es normal, creo, para un genio. Su genialidad dicta, quizá, que necesita concentrarse todo el tiempo en la física. Y bueno, yo me recuerdo de un tiempo cuando estaba sentado en su silla de ruedas con con los niños jugando alrededor, y bueno, no les hizo caso durante todo un fin de semana. Estaba tan preocupado con lo que estaba pensando, y yo estaba muy inquietada a causa de él, porque yo me decía, bueno, quizá está enfermo, quizás los niños están haciendo demasiado ruido, quizá yo he hecho algo para molestarle. Pero al fin, el lunes por la mañana, me sonrió y me dijo, bueno, he resuelto un gran problema de la física. Señora Wilde, mi pregunta va precisamente hacia el lado de padre de Stephen Hawking. ¿Él trató de alguna manera de inculcarles a ellos esa brillantez, esa inteligencia, ese desarrollo de la mente? Como padre, si Stephen intentó influir a los hijos, pero no entiendo muy bien. Sí, mi pregunta va hacia si él realmente les inculcó durante la niñez y durante sus años ese interés por aprender, por ver más allá, por desarrollar... La física, la ciencia. Sí, nosotros dos hemos intentado influir un poquito a los hijos, pero sin empujarlos. Bueno, mostrándoles cosas, interesándoles en cosas que a nosotros eran importantes. Y bueno, también creo que había diferencias entre los hijos a causa de sus propias genialidades. Por ejemplo, mi hija y mi hijo menor eran todos los dos lingüistas, es decir, que han estudiado idiomas en la universidad. Mi hija Lucía el ruso y el francés, y mi hijo Tim el francés y el español. Pero mi hijo mayor, claro, desde el momento de su nacimiento era matemático. Así, cuando hay diferencias tan obvias entre los niños, es una diferencia entre la natura y la manera de criarlos, ¿no? Así que Roberto se interesó muchísimo para cosas de ciencia, de informática, y Lucía
y Tim se interesaban mucho más para cosas creativas, para la música, para las letras. Señora Jane, quiero decirle con todo respeto que estoy tan emocionada de oírla y quisiera poder tenerla al lado para preguntarle si me permite darle un abrazo, porque lo que usted hizo creo que no lo hace ninguna mujer en el mundo. Y quiero también preguntarle cómo volvieron ustedes a ser amigos después del divorcio. ¿Él le pidió perdón a usted por haberse ido con la enfermera? ¿O por qué terminaron ellos esa relación de 15 años? Sí, bueno, no, 25 años. Pues creo que hay muchas mujeres en el mundo que han hecho lo que yo he hecho porque no se tiene otra cosa que hacer. Bueno, para mí, yo me había dedicado a Steven cuando yo era muy joven y yo quería hacer todo lo posible para él porque él no tenía más que 2 años. Bueno, el diagnóstico dijo que no tenía más que 2 años de vida que le ya quedaban. Y bueno, yo era muy joven, muy entusiasmada y yo tenía muchísima energía y yo quería hacer, como he dicho, todo lo posible para que se cumpliese, para que se pudiese hacer todo lo que él quería. Bueno, lo que ocurrió es que el matrimonio duró 25 años en lugar de 2, pero sin embargo él logró hacer todo lo que le había propuesto. Quiso. Y ya fue así. Sí, fue así. Sí, la pregunta de Claudia tiene mucho sentido porque en esta mesa de trabajo, Alberto, ese tipo de perdones no se dan por las experiencias que hemos visto. Perdón, no había perdón. Es que para mí el sentido de la familia era una familia unida, era lo más importante para los hijos, para los nietos, y yo sigo creyendo que en el mundo, si los padres divorciados pudiesen reunirse un poquito, al menos, para conducir relaciones civilizados, entonces para los hijos sería mucho más fácil. Doña Jane, Sí. yo no he visto la película, pero quiero preguntarle si para usted fue una sorpresa que su esposo se estuviera relacionando con la señora que la cuidaba, o usted sospechaba, o usted sabía que ahí estaba pasando algo. Pues yo sabía que iba pasando algo, pero yo tenía mi amigo Jonathan, mi marido ahora, y yo quería que quizá podríamos juntos, de una manera civilizada, continuar con nuestra vida, y yo organizándolo todo para Steven, cuidando la casa, la familia, mientras que él tenía su amiga, pero ella no lo quería así que era el fracaso último. Hay un episodio de la película donde usted poco a poco empieza a acercarse al director del coro al que usted entró y Sí. se convierte él en su ayuda en la casa, y lo ayudaba a usted y Sí. ayudaba a Stephen. La relación de ustedes, ¿hasta dónde pudo verse afectada por la presencia de ese hombre en la casa? Bueno, yo digo a todo el mundo, si Jonathan no hubiera llegado en mi vida, yo me hubiera suicidado, porque estaba agotada, rendida, cansadísima.
Así que, bueno, uno hubiera podido escoger entre mí viva o con Jonathan ayudándome porque había tanto que hacer, o a mí muerta. Bueno, ¿qué hubiera escogido usted? Jane, de todos esos 25 años junto a Stephen Hawking, uno de los hombres más inteligentes, más brillantes del mundo, ¿cuál fue la mayor enseñanza que le dejó? La mayor enseñanza que me dio a él, sí, pues lo que me enseñó era siempre persistir. Y bueno, él tiene una determinación extraordinaria y un coraje también, una valentía, quiero decir, para superar todo lo que amenaza, sobre todo la enfermedad. Así le admiro mucho todavía, porque ya ha logrado, y yo digo que los milagros ocurren. Aunque él sea ateo, para mí es un milagro que ya todavía está con vida. Jane, cuando uno escucha, cuando diagnostican a una persona tan inteligente este tipo de enfermedades degenerativas, una de las primeras preocupaciones también es si van a ir perdiendo la lucidez y las capacidades mentales. ¿Alguna vez a Stephen le dijeron eso? ¿Le dijeron que en el proceso de esta enfermedad iba a perder sus capacidades? No, sus capacidades para comunicar lo que quería decir. Y bueno, si uno no puede comunicar, que vale la vida. Pero lo que ocurrió era otro milagro, porque en el momento en que Stephen cayó gravemente enfermo en Ginebra, bueno, en los Estados Unidos estaban desarrollando una computadora, un ordenador para los discapacitados, para que pudiesen comunicar con una voz que ahora se reconoce por todo el mundo como el voz de profesor Hawking. Jane, me gustaría saber de nuevo, Stephen Hawking, la persona cercana, ¿a qué le gusta dedicar el tiempo libre cuando no está pensando en teorías físicas complejísimas? ¿Hace sudokus, crucigramas, lee, pinta? ¿A qué hace? No, porque no puede hacer nada por sí. Bueno, le gusta salir, le gusta ir al teatro, al cine, le gusta ir a conciertos. Así que hay mucho que le interesa. Bueno, leer siquiera los periódicos. Jane, el señor Hopkins, después de sus investigaciones, terminó llegando a la conclusión de que prácticamente todo, o no sé si absolutamente todo, tiene una explicación. Y que teniendo todo una explicación, el origen del universo, por darle algún ejemplo, si para todo hay una explicación que coincide con la lógica, pues él ya no cree que exista Dios, ya que Dios es la justificación de las cosas que no podemos explicar. Pero para él, todo tiene una explicación y por eso Dios no existe. ¿Usted comparte con él ese punto de vista? No, absolutamente no. Y lo que yo quiero decir a los científicos es que el universo es
increíble. Bueno, y la gente que ya lo estudian son increíbles también, porque con tanto trabajo, cuántas matemáticas. Pero una cosa que les digo, ellos creen saber cómo llegó a ser el universo, pero no saben por qué estamos aquí. Bueno, pueden decirnos cómo ha ocurrido que estamos aquí, pero no pueden explicar por qué estamos aquí. Y eso es una cuestión que me fascina. Y además, otra cosa, que hay mucho en el universo que existe sin nos. Por ejemplo, si nosotros no estuviéramos aquí, aún existirían las matemáticas, porque están allí, en el universo, para descubrir. Pero no depende de nosotros que las matemáticas existieran. Doña Jane, me llama y mucho... además, perdón, no, además... Siga, sí, por favor. Claro, sí, claro, yo tengo mi fe, y mi fe es lo que me ha apoyado en todos estos años con Steven. Sin mi fe, inspirada por mi madre, que era verdaderamente creyente, sin eso, no sé lo que yo hubiera hecho. Y yo tenía la fe absoluta de que alguien vendría a ayudarme, y por fin llegó Jonathan a mi puerta. Pues doña Jane, como usted lo ha podido notar por lo que le han dicho mis compañeras, usted es la heroína o héroe, como me gusta decirlo a mí. Oh, no. Bueno, eso no se imagina la admiración que tienen aquí mis compañeros por su vida, y ahora con lo que nos ha dicho, pues es una prueba de esa admiración. Muchas gracias. Me llama también la atención su español, su castellano, pero me advierten que usted se interesó en la poesía española del Siglo de Oro, y eso explica perfectamente por qué habla español mejor que nosotros. Le quiero preguntar, no. Le quiero preguntar si tiene un poeta favorito del Siglo de Oro español que usted ha estudiado. Pues eso no. Lo que yo estudié eran las líricas de la época medieval, que ya empezaban con las jarras de España sobre el yugo árabe. Son poesías mozárabes, puestas por cristianos, pero dentro de unas largas poesías muy formales en árabe. Son como pequeños refranes, y son poesías de amor, y son los primeros ejemplos de la lengua romance en España. Y entonces yo tracé los temas de estas líricas, las jarras, hasta la corte de Alfonso el Sabio. Alfonso X. En el siglo XIII, donde se componían poesías líricas en lengua gallega, como el portugués, por ejemplo. Y entonces desde Galicia hasta Castilla del siglo XV,
Así que yo no tengo nada que ver con el siglo de oro. Eso es mucho más, demasiado muy posterior. complicado. Pero ese estudio suyo sí incluye al arcipreste de Ita. Pues, bueno, le he citado algunas veces, sí. Jane, ¿cómo toma usted la decisión de dejar de lado su vida en cierta medida profesional como estudiante de literatura medieval para dedicar su vida al desarrollo de la carrera profesional de otro? ¿Cómo se da ese debate interno como mujer para dejarlo todo por el desarrollo de uno y dárselo y tener la generosidad de hacerlo por el otro? Pues fue un poco diferente, en efecto, porque yo que lo hice era el tesis, y el tesis era para asegurar mi identidad aquí en Cambridge, porque es una universidad muy famosa por el mundo, pero al mismo tiempo, en esta época, bueno, hablamos de los años 60, 70, si una mujer tenía un marido, un marido minusválido, y tenía hijos también, ella no valía nada sin una identidad académica. Así, yo sabía que no era una cuestión de una carrera para mí, mientras que yo cuidaba a Stephen, pero al mismo tiempo yo anticipaba que quizá un día yo tendría que ganarme la vida para toda la familia. Y así quizá, yo tendría que buscar un trabajo académico. Yo quisiera saber qué pensaron sus padres cuando usted les dijo que iba a casarse con Stephen Hawking, que ya estaba presentando las primeras muestras de la enfermedad. Un tipo además que era ateo y ustedes pues eran muy, muy religiosos. ¿Ellos intentaron oponerse al matrimonio? No. Creyentes. Solamente mi mamá tenía una fe y yo también. Yo no hablo de religión porque con la religión se habla de dogma y todo eso. Pero mis padres me apoyaban durante años y años y años. Porque mi mamá me dijo que se casó con mi padre antes de la Segunda Guerra Mundial porque él quería cuidarle a ella misma si por acaso él volviese herido de la guerra. Así que me entendieron. Aunque mi padre dijo a Stephen que él temía que quizás un día el cargo sería demasiado para mí. Y claro, lo fue. Jane, cuando los médicos le confirman que su esposo solamente iba a vivir 2 años, usted nos cuenta que quiso tratar de cumplir todos los sueños que él tenía. Sí. ¿En qué momento usted perdió, si es que la perdió, la fe de que Stephen iba a vivir solo 2 años? ¿O usted siempre creyó que iba a vivir más? Bueno, era una cosa que seguía, era como una victoria sobre la enfermedad, que él seguía con vida. Y nos felicitamos que él estaba todavía con vida. Así que yo no lo pensaba nunca. Siguió con vida y siguió con vida. ¿Qué explicación científica hay a que siga con vida? Bueno, creo que él
tiene, muchísima determinación, como he dicho, y muchísima valentía, y se dedica a continuar con su trabajo en la ciencia sin pensar demasiado a la enfermedad, pero también tiene los medios para crear como un pequeño hospital alrededor de sí, de manera que tiene el mejor tratamiento posible. Además, hace años y años y años, su padre recomendó que tomase unas pastillas de vitamina B12. Y yo creo de veras que la vitamina B12 es muy importante para los pacientes de ELA. Para todos nosotros también, quizá. Jane, en medio de la dulzura que usted transmite por su voz, pero sobre todo como ejemplo de mujer, de vida, quisiera saber algo de su músico. ¿Qué toca Jonathan? ¿Quién es Jonathan? ¿Cómo es Jonathan? Jonathan es músico, le enseña en la universidad la música barroca, tiene muchos estudiantes y además es director de música en un colegio de la universidad que se llama el Colegio de la Magdalena. Así, allí conduce un coro con estudiantes y que cantan 2 veces por semana. Así que tiene con su enseñanza, porque también tiene estudiantes que hacen sus doctorados, tiene muchísimo trabajo, pero además es un hombre muy, muy simpático, muy espiritual, que se dedica a la música es su vida a él, y me inspira muchísimo. Jane, usted pues hizo una pausa en su relación por lo que le pasó cuando su esposo tomó la decisión que tomó, pero luego usted volvió con él. Sí. Cuando va a visitarlo, ¿Jonathan la acompaña? Pues de vez en cuando, depende de si es una visita casual para ver si todo esté bien, si hay cosas que debo comunicar a mis hijos, o para ver que si necesita algo. Pero cuando Jonathan me acompaña, vamos todos juntos para una reunión de fiestas, de Navidades quizá, o sea, cuando la familia americana de mi hijo mayor, Roberto, vienen en Inglaterra para quedar con nosotros un rato en el verano. Así, en estos momentos estamos todos juntos. Bueno, Jane, ¿usted cree que él todavía la ama? ¿A quién? Stephen. ¿Steven? ¿A quién? A usted. ¿A mí? Bueno, somos amigos. Bueno, hay relaciones estrechas entre nosotros porque ya tenemos 3 hijos y 3 nietos juntos. Sí, pero le preguntaba porque en su libro usted dice que ese matrimonio era muy difícil. Eran él, Sí, usted, claro. la enfermedad y la física, pero no habla del amor. Sí. ¿Cómo? Pero no habla del amor. Claro. Pues en el matrimonio existe el amor, ¿no?
eso era una cosa que yo no creía que era necesario decir. Jane, también usted habla que en esa desesperación llegó a considerar el suicidio. ¿Cómo manejó ese tema? ¿Cómo manejó el suicidio? Sí, ¿cómo enfrentó usted que le pasaba eso por la mente? ¿Buscó ayuda? ¿Sola lo superó con él? ¿Cómo manejó el tema del suicidio? Pues él no sabía que yo tenía esos pensamientos porque él estaba tan totalmente absorbado en la física y en su propia sobrevivencia. Creo que él no se dio cuenta de cuán agotada yo estaba. Jane, cuando Stephen tiene la crisis pulmonar, a usted le dicen que si quiere desconectarlo, que en realidad ya no hay mucho que hacer. ¿Por qué razón mantenerlo con vida? ¿Por qué razón tomar esa decisión cuando él estaba pues ya porque en yo estas... estaba tan leal a Stephen, y además yo para él, yo era el instrumento de su vida, no el instrumento de su muerte. Usted ha nombrado constantemente en esta entrevista su relación con Stephen Hawking, alrededor de que tienen 3 hijos. Y una de las cosas que sorprende de la relación que usted tiene con él es precisamente esa, que hayan tenido 3 hijos en medio de la condición de salud en la que él se encuentra. ¿Por qué 3 hijos? ¿Por qué decidieron tener tantos? Muchos considerarían. Esa es mi pregunta. Pues no era necesariamente una decisión, porque los niños ocurren, ¿no? Y estábamos muy contentos con nuestros hijos. Yo no les cambiaría para nada. Hemos hablado, señora Jane, sobre el papel que hace Eddie Redmayne. Sin embargo, no le hemos preguntado a usted qué le parece Felicity Jones como la interpretó a usted en la pantalla grande. Es increíble. Él vino a casa varias veces y hablábamos al mismo tiempo. Creo que ella estaba estudiándome. Y cuando la vi en la pantalla por primera vez, yo estaba completamente, no sé cómo decirlo. Era una cosa extraordinaria que ella pudiese interpretarme hasta el punto en que yo creía que yo estaba allí en la pantalla. Jane, ¿usted qué opinión tiene de lo que llamamos en castellano el derecho a morir dignamente? Y es que una persona que está en una condición de salud difícil o terminal pueda suspender su vida. Bueno, es un problema que tenemos aquí en Inglaterra, porque hay personas que quieren morir y tienen que ir a Suiza. Pero, a mi parecer, si existe todavía la vida, existe todavía la esperanza. Jane, ha sido un placer hablar con usted porque logra producir usted algo muy difícil, y es que uno, sin conocerla, la quiera abrazar, se enamore de su discurso de vida, de su ejemplo de mujer. Ojalá que considerara en la presentación de su libro visitar nuestro país, porque la verdad nos faltaron muchos minutos con usted esta mañana. Ha sido muy amable, muchos éxitos con su libro y con la película.
Muchas gracias. Y yo quiero visitar a Colombia un día de estos para conocer el país de Gabriel García Márquez. Por supuesto que la estaremos esperando. Jane, muchas gracias. Muy gentil. De nada. Adiós. Adiós. Estupendo. Alberto, yo me quiero casar con esta señora, Alberto. Estupendo. Bueno, ¿y qué tal la lloradera de Claudia y de Camila? No, es que, Dios mío, ella dice que ella cree que muchas mujeres en el mundo hacen lo que ella hizo. Yo no creo. Muy pocas. Porque ella sabía lo que se enfrentaba. Ella tomó la decisión de casarse con él cuando ya sabía lo que a él le iba a pasar. Una cosa es que uno tenga su marido y que el marido después le diagnostiquen una enfermedad, uno ya está casado, uno asume todo lo que viene. Pero ella sabía lo que le iba a pasar. Sí. Realmente cuando uno se ve la película, se da cuenta que evidentemente Stephen Hawking es un genio de la ciencia, y eso no lo discute nadie, pero detrás de él estaba esta señora que usted sale del cine admirándola, sobre todo a ella, más que a él. Bueno, Julio, hagamos y sumarle una cosa, Alberto, que la señora dice que lo que vimos es ella, dice, es como si fuera yo. Hagamos una cosa. Vámonos usted y yo ya a ver la película porque esto ya no se resiste más. Tienen que verla. Además, ella, Felicity Jones, que es la que hace el papel de Jane, está nominada al Oscar y sí se hace un papel estupendo. O sea, usted llora, o a mí me pasó que lloré desde que me senté hasta que me paré de la película. No, es que uno sale apreciando más el carácter y el personaje de Jane y Hawking que a Stephen Hawking. Uno al final ¿Y la señora en la película habla en este tonito? Sí, pero suavecita, con una carita de ángel. Con acento British. Tanto que ella al principio, cuando los papás de Hawking le dicen, oye, estás más o menos, no le dicen así, pero como que está un poquito loca de quererse casar con él, ella le dice, ustedes creen que yo no soy lo suficientemente fuerte porque yo no luzco fuerte, pero yo sí voy a poder. Ella luce frágil, pero por dentro es de acero. Además, yo no sé si a ustedes les pasó que cuando uno termina la película o cuando ella empieza a tener su relación con la persona que está casada ahorita, uno siente es como una tranquilidad, como que por fin, y no estoy diciendo que cuidar a una persona enferma sea un peso o una dificultad, pero sí como que por fin se merecía la felicidad de estar ella tranquila y vivir su vida. Su esposo Rafael, y ahí por eso ella habla pues de una fe o de una creencia, sí fue como un ángel de luz que llegó a su vida en ese momento en que, como ella respondió, si no hubiera pensado en suicidarse. Claro. Y en medio de las dificultades, porque además hay un momento en donde los padres de Stephen Hawking la cuestionan a ella cuando tiene el tercer hijo, diciendo o dando a entender que ese tercer hijo no es de Hawking, sino que es de Jonathan. Y por ese motivo Jonathan abandona la familia, termina alejándose, y eso para ella fue un momento muy, muy difícil. ¿Usted lloró, Juan Pablo? No, yo no lloré, pero sí se le alcanza a hacer a uno, como uno alcanza a sentir una angustia. La angustia de esta mujer que en varios episodios no sabe qué hacer. Yo sí le lloro, es que iba a llorar en la entrevista esta. ¿Y Rafael lloró? No, señor, pero sí estoy impresionado por el papel de Eddie Redmayne, que ya ayer lo vimos en los SAG y ha sido el que ha venido ganándose todos los premios e indudablemente se lleva el Oscar. Bueno, sí, hay que ponerle la firma. Bueno, pero también después de ver la película, yo reafirmo una cosa que veo que pasa en muchas parejas, y es que la mujer está vuelta añicos y el hombre no tiene ni idea hasta que la mujer estalla, ¿no? O sea, el señor Stephen Hawking, con todo lo inteligente que es, ahorita van a nunca se dio cuenta que ella estaba un poquito triste. Ya van a Pero sí es cierto que también uno sale de la película diciendo, el hombre macho, no es igualito en cualquier condición en la que se encuentre. Imagínese, en la condición de salud en la que estaba o en la que está el señor Stephen Hawking, pasó lo que pasó, uno dice, bueno, ahora la culpa, pasa como tuvo su quitamaridos, ahora la culpa es nuestra. No, y que las mujeres tenemos una cosa de locura, porque uno también se pone a pensar, la enfermera le quita el marido a Jane, un marido que uno pensaría, ¿quién quiere estar con él? ¿No? ¿Quién quiere estar con él? Eso con Manzano a partir de las 12. Claudia Palacio. A mí porque
A mí porque me carga con todo. Sí, va a estar solo. Aunque yo sí entro a formar parte del club Camila y Claudia, porque la reacción de Stephen Hawking es muy diferente a la que tiene Jane, porque ella tuvo la tentación de meterse con el tipo desde un principio. Sí, es que no le digo, Rafael, ustedes no lo hizo, sí lo hizo, porque en cualquier condición. A uno le queda la impresión de que ella también tuvo su devaneo amoroso en una carpa. No, sí, porque señores, ella pues lo buscó a la carpa y ahí no mostraron qué pasó. Por eso, ¿qué pasó en esa carpa? Ay, pero no le dañemos la película, Alberto. Y entonces ella estaba en esa carpa haciendo diabluras y mientras tanto el señor con su crisis pulmonar. Ella también. No, perdóneme, ella tenía todo el derecho a hacer la todo el derecho. Perdón. Sí, bueno, porque es que ya... personal. Ya. Julio, vámonos, porque cada vez nos dan más datos que se tiran la película por cuenta de los... Sí, pero abran los ojos, hombres, porque y vayan y vean esta película, porque es que francamente no es posible que uno esté todo el día durmiendo en la misma casa con la misma persona y ustedes no se enteren de que uno está tristico. Pero que yo que tengo que ver con el señor Hawking. Es que tiene que ir a verla para que sepa qué tiene que ver, porque eso marca a todo el género masculino. Que hasta un señor en esas condiciones físicas se consiguió su quitamarido. Exactamente, eso es lo increíble. Entre que las no haya valorado a esta otra mujer, por Dios. Sí. Pero a diferencia de ustedes, ella lo perdonó. Después de 15 años. Pero ella muy bien, ella muy bien dice, cuando le preguntamos, que volvió a tener relación con él después de que él termina con ella. Con la enfermera. Después de que se va la bruja. Claro. Después de que se va la bruja. Ella con la bruja no iba. Ahí vuelve a tener una relación, porque imagínese el análisis personal que usted hace, toda la vida dedicada a él, amándolo, por supuesto, queriéndole, pero con un sacrificio enorme, para que esta sea la forma en que me paguen al final. Y los mejores años de mi vida se los entregué a ese hombre. Sí. O sea, ¿cómo sería si no hubiera sido discapacitado? Mejor dicho, el perro más perro del universo. Ay, Dios mío, ya vamos en ese. Ahora le vamos a quitar la silla de ruedas al señor Hawking. Le vamos a quitar la ciencia. Pero más allá de la película, ¿no les ha parecido fantástica la señora contestando las preguntas? Ay, es que ella es fabulosa. Que incidían en asuntos de amor, de corazón, de relación, cosas que muchas veces escondemos o nos da vergüenza. Cómo ella ha contestado todo con esa pulcritud, con ese español muy rico en las palabras, donde decía exactamente lo que quería decir. A mí me parece que la señora, más allá de las películas, la señora como señora es fascinante. Listo, así. Ya regresamos, esta es W Radio. El 23 de diciembre pasado, Karen Dayana Lambraño, una niña de apenas 7 años, desapareció en la ciudad de Mompox. Las investigaciones no avanzan. ¿Qué dice la policía? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Qué pasó con Karen Dayana? Hace 35 días desapareció. Información al 312-234-7534. La música de siempre, al más puro estilo de Caracol Estéreo. Regresa a la W con Montoya y Fernando Palma al aire. Déjese llevar por la magia de las canciones de todos los tiempos. Los éxitos que marcaron su vida. La música del mundo W. Lunes a viernes, 2 a 4 p.m. Tardes únicas. Música irrepetible. Con Montoya y Fernando Palma. Más piel, más W. Easy, hogar y construcción. En Easy, vivir cada rincón de tu hogar te cambia. Easy presenta en la W la señal horaria. 11:53. Ella dice, quiero algo para